paso al frente. La furia contra la tempestad. Hombro con hombro, seremos héroes en signo de un paso al frente. Buenas tardes, un programa más de Héroes en Sin Nombre. Esta vez volvemos al estudio de Radio Crash, volvemos a Casina. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, aquí otra vez, en Casina, como siempre. No nos podemos quejar, ¿verdad? No. Y tenemos hoy como invitado a David Álvarez, de Hoja de Lata. Bienvenido. Daniel. Perdón. ¿Ves? Empezamos el programa. Siempre me tengo que equivocar, si no, no es un programa. No pasa nada. Daniel Álvarez, de Hoja de Lata, bienvenido. ¿Qué tal? Pues nada, un gusto tenerte aquí y hablar de libros siempre es un placer para nosotros, así que antes de ir al cuestionario inicial vamos a poner una canción muy bonita que escogió Raúl para esta entrevista con mucho cariño. Ha muerto un influencer por hacerse un selfie en un sitio peligroso. Lo reconozco, Darwin estaría orgulloso. Otro escritor talentoso, retiro prematuro. Mientras tuiteros sacan libros sin haber leído ninguno. Las ventas mandan, lo saben medios y editores. Calidad no hace falta, hoy cuentan los seguidores. Por eso escribo en público y aunque me duela, cuenta más que soy músico que 4 años de carrera. Pérez Reverte es un clasista, un charlatán. Prefiero a Gloria Fuerte y a Vázquez Montalbán. Y no a quien quiere reescribir la guerra civil. Equidistante ser un vil cómplice, escritor servil. Vete a pastar con Jorge Bustos, Soto y Bars a celebrar el orgullo heterosexual. Un artículo más, yo os lo juro, no respondo. Viva el desorden, coño, que te jodan, maricondo. Tocaste fondo, tranqui, solucionai. Leyendo a Simón de Beauvoir, no Jorge Bucay. O acude a un profesional y no tengas miedo, como el de un diabético, leyendo a Paulo Coelho. Libros, misterios insondables, viva el librero. Abajo el cultureta arrogante, que se jodan Amazon y esos mangantes. Próximo bono y catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables. Y en el metro te hace más interesante. El grupo Planeta, basura repugnante. Próximo bono en catacrack, la invisible o traficante. Los extranjeros. Bueno, un temazo, Chicos del Maíz. Y gracias por escogerlo, Raúl. Y bueno, empezamos preguntándote dónde nace la idea de montar una editorial independiente y más en Asturias. Sí, mira, pues nace en Ponferrada, en el Bierzo, allá por 2007 o así, porque la mimoza d'Anguaño y yo trabajábamos ahí en Ponferrada por aquella. Veníamos de hacer ahí posgrados en edición los dos y pues estábamos calentándonos la cabeza. Trabajamos en una librería, contratáronos para abrir una cadena de librerías. Amantes de los libros a tope. Una guapísima historia de amor entre libros, la nuestro. Y estábamos pues eso, qué libros sacaríamos, cómo faríamos ahí la producción, los materiales, todo, ¿no? Pero claro, empezó la crisis, con la que estaba cayendo ni de broma nos pasábamos de un trabajo estable con una nómina a final de mes y más para dar ahí rienda al sueño de Paulo Coelho, entonces ni de broma. Quedó para Prado, ¿no? Pero el paro tomó la decisión por nosotros, allá por finales de 2011, pleno pico de la crisis, con una niña y otro guaje en camino, o sea, la bomba. Y eso, hicimos de la necesidad de virtud y verdaderamente lo que nos llevó a entamar con Hoja de Lata fue el paro, quedarnos en paro, así de poco romántico. Bueno, siempre dicen que de lo malo siempre sale algo bueno, ¿no? Y en este caso fue buenísimo. Bueno, gracias. Y esos inicios, y más con lo que nos estás contando, debieron de ser muy complicados. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Sí, pues la verdad que sí. Que con esa cara tonto que te queda, o más de la cara tonta habitual que tengo cuando te quedes en paro, teniendo además fíes a tu cargo, además, lo que tienes que buscar y la manera de salir para adelante. Y si os digo la verdad, fue todo como muy natural. No hubo ese momento de me caque tal ni para el bajón, ni para la depresión, ni para nada, sino que fue ese proyecto que teníamos ahí para Brau, que en la fresquera, ¿no? Esperando para algún día que tuviéramos podres de perres, pues tuvimos que sacarlo de golpe. Y aprovechando ese paro que tenía yo de tiempo, mi moza trabajaba preñada con otro, bueno, un cuadro completo.
pues salimos para adelante y año y medio después ya pudimos sacar el primer título para el mes de abril de 2013, o sea que ahora cumplimos 8 años y fue todo, bueno, si te pares a pensarlo no lo faes, eso ni de broma, menos en esas circunstancias, pero fue todo como bastante natural, ensayo-error, afortunadamente los errores no superaron a los ensayos, digamos, a las cosas buenas, ninguno nos enterró, entonces quitamos hablando de 8 años después. ¿Y de dónde sale ese nombre de la editorial? Que es algo que siempre me llama la atención porque Sí. hay, por ejemplo, Pez de Plata, Sí. no sé, me llama muchísimo la atención que se llame Hoja de Lata. Sí, pues tienen varias historias y la verdad que todos tienen así su miga, ¿no? La más auténtica, digamos, y una chifladura que yo prestábame por la vida a ti como periodista radiofónico o periodista cultural, tráete una novedad de un libro envasado. O sea, no veis esos lates de los espárragos o de marisco, pimientos con tal, pues tráetelo así, sin el título siquiera, que tú pudieras abrir y sacar el libro y llevarte una sorpresa, ¿no? A ti como periodista, al lector 1 millón, al librero de tal, pues eso, que pudiéramos. Y esos envases están fechos de hojalata. Pero las dimensiones que necesitamos para meter nuestros libros, nada más que los puedes hacer en China, comprando mínimo 50.000 unidades, o sea que de momento el proyecto envasado vamos a dejarlo para Prado también. Y pero otro lado, hay una cosa que siempre también nos prestaba de la editorial, que es tener vocación de atemporal, no sacar libros de tendencia, efímeros de ahora y el momento y dentro de un año ya no tienen xación ninguno de ese libro, sino que prestábamos eso, que fueran atemporales, eternos, ¿no? Como los xuguetinos de hojalata que tenían nuestros abuelos, los nuestros pas, y que préstate al mi guaje, preste y xugar con ellos lo mismo que a mi bisabuelo. Pues eso y también ese homenaje por ahí tal. Y después una cosa que no se lo voy a contar, pero voy a contarosla aquí ¡Qué bueno! así de primicia. Sí. Y que hay una editorial portuguesa que se llama Tinta da China, Préstanos por la vida, ¿no? Una editorial guapísima con un catálogo tremendo y sonaba muy guay eso de tinta da China en vez de tinta china, ¿no? Entonces hicimos un homenaje a la hojalata y en vez de hojalata, hoja de lata, un poquillín más estilizado, más romántico y con guiño para los portugueses. Qué bueno. Qué bueno, qué bien. Y vuestro lema es lecturas sugerentes para tiempos inciertos. Es Sí. un lema bastante interesante. ¿Qué os queréis referir con eso? Sí, bueno, como parece que yo he obligado a hacer una declaración de principios cuando estamos con un proyecto, ¿no? Una editorial o algo cultural, y casi siempre todo el mundo se pone así cosas grandilocuentes y tal, épicas, luchando contra el destino y los elementos y demás, pues a nosotros parecíamos que lo más honesto y era declarar que igual no inventábamos la rueda, no inventábamos nada nuevo, pero sí que te podían ayudar a hacer más llevaderos los tiempos inciertos actuales. En el 2013, cuando estábamos, 2011, cuando estábamos, la incertidumbre esa y era sobre todo económica y laboral. Después vino la incertidumbre política, con la auge así de la extrema derecha y unos populismos xenófobos bastante preocupantes, en nuestra opinión, en el mundo. Y ahora, en 2021, la incertidumbre ya es sanitaria. Entonces parece que siempre nos va acompañando la incertidumbre y que siempre nos va renovando el sentido que damos al lema nuestro, del editorial. Bueno, pues transitando la incertidumbre, te voy a preguntar que, aunque de momento publiquéis narrativa y no ficción, si hay alguna propuesta para el futuro. Sí, publicamos narrativa en castellano, narrativa en asturiano y no ficción. Prestábamos sacar un montón de colecciones. Somos súper promiscuos en lo literario y en lo editorial, pero también sabemos lo muchísimo que cuesta darte a conocer con los escasos recursos que tenemos nosotros y pegándote en ese nicho guapísimo pero complicadísimo de las editoriales independientes en España, ¿no? Entonces impone bastante el cartel conservador que pueda tener yo en la editorial y no vamos sacando colecciones así a lo xole, sino que medimos mogollón los pasos a pesar de que nos calienten los cascos con 20.000 ideas guapes, ostras, un álbum ilustrado. A mí y a mi compañera. Prestábamos para la vida, por ejemplo, sacar una colección de álbum ilustrado, álbum infantil, ¿no? O de novela gráfica. Y era que prestábamos por la vida. Pero entre que
parece que el mercado editorial anguaño está bastante saturado y que sacar una nueva colección sería duplicar, triplicar, cuadruplicar esfuerzos. Parece que paga más la pena centrarnos en lo que nos va bien, que nos va dando a conocer, que no andar por ahí pegando tiros un poco en sí xacío. Sí, un poco en lo que está todo el mundo ahora de no nos vamos a mover mucho, ¿no? Porque está complicado. Sí, sin embargo, hay otros que sí que saquen pues un cuento infantil, uno de ensayo, un micro haikus, no sé qué, ¿no? Pero parece que eso complicate la existencia porque el esfuerzo que pones para ser conocido, para que el lector te reconozca y te identifique en una librería, es como no, y enorme, como para andar descubriendo ahí una guindina a los de la novela gráfica, otro guiño a los del álbum infantil, otro a los del ensayo sesudo, ¿no? Parece, por lo menos para nosotros, no podemos con eso. Bueno, ojalá podáis en el futuro. Ojalá. Bueno, antes de seguir con esta entrevista tan disfrutona, vamos a poner una canción de Jarabe de Palo que se llama De los libros no se aprende. Que contienen de lo que es el entre líneas, de sus palabras mudas. De los libros se aprende sobre verdades a medias, de pensamientos escritos sobre ideas que alguien tuvo. Se aprende de páginas en blanco y negro, de tinta sobre papel, de palabras bien ordenadas. En escribir un libro, de mi versión sobre las cosas que vi escritas en un libro que otro ciego escribió. Hay ciertas cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen sin saber por qué. Y hay ciertas cosas que en los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber. Bueno, acabamos de escuchar este tema de Jarabe de Palo y tengo que preguntarte ahora, yéndome un poco menos al tema literario y un poco más enfocándonos en Asturias y en los escritores asturianos, si crees que desde tu perspectiva hay una buena nómina de autores jóvenes en Asturias. Aquí siempre hablamos mucho sobre la juventud y cómo es desarrollarse en Asturias, desarrollar tu carrera en Asturias. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ves a la juventud asturiana escritora? Véola bien, sí. Y la pena es que la mayoría de ellos no queden aquí. Eso es algo que a mí por lo menos duele mucho, o entiéndolo perfectamente, pero paréceme que es lo más triste que puede pasar en una sociedad, que la mocedad emigre y aquí quedemos cuatro viejos y tal, pero sí que ves mucha calidad. Y después de decimos antes que pensamos muchísimo los pasos que damos y que casi nunca nos atrevemos a hacer algo nuevo, sí que pues también contamos que en la colección de Asturiano los próximos autores que vamos a sacar sí que son mozos, bastante mozos, y sí que son de esa generación de gente mozo que también contabas que opinaba de ellos, ¿no? Pues hay autores como Nicolás Bardio, que es el próximo que vamos a sacar, o Xaime Martínez, que sacaremos para la Seronda, Pablo Suárez, gente, que tiene un potencial de la hostia y que esperemos que algún día lo maximicen. También es cierto que para poder maximizar ese potencial que lleves dentro tienes que dedicarte, si no en cuerpo y alma, sí tener una estabilidad laboral, de ingresos y demás, para poder dedicar gran parte del día a esa creación literaria. Y eso es algo que deberíamos cuidar. Instituciones, les editoriales y también la propia mocedad, el buscarse un trabajo que te permita sacar eso que lleves dentro y de entender lo que lleva una carrera de fondo, que no vas a escribir la gran novela asturiana a los 20 años, sino que igual o no la escribes en tu vida o la escribes con 70, ¿no? Pero que hay una carrera de fondo. Tampoco tener prisa por quemar etapas y por ganar premios y por tener ahí la reconocencia de soy la polla con 25 años,
sino tomarlo como algo a la larga. Y igual esa paciencia para aprender el oficio y para hacer camino, igual ya también algo que echamos en falta en la mocedad. Parece que los millennials tenéis una prisa tremenda en triunfar, y hay que entenderlo también, que igual sí, igual sois la leche y sacáis lo que lleváis dentro de manera maravillosa, pero lo normal es que eches toda una vida en aprender a hacer algo, a ser fontanero o a escribir. Y hay veces que te lleguen correos también con propuestas que te mueres de risa. Porque, hola, tengo 20 años y te mando una novela de ciencia ficción, otra novela negra, no sé qué, también escribo lo de micro haikus, decía lo por algo, porque llegó muy poco uno que escribía micro haikus, entre otras cosas, y demás, hostia, otras personas toda la vida para dominar un estilo, y tú con 20 años ya escribes en 5 registros diferentes, ¿no? Enhorabuena. Y es un figura. Sí. Bueno, en defensa de nuestra generación diré que somos una generación de autoexigencia pura y dura, pero también porque nos meten un poco en ello, ¿no? Nos ponen la soga de sois una generación sobrepreparada, así que tenéis que diferenciaros en algo, así que venga, métele caña, y sí que igual teníamos que relajarnos un poco, y que lo único que viene en lata es la Coca-Cola. Sí. Pues parece fabuloso lo que dices, la verdad. Estoy descubriéndolo ahora. Todos esos condicionantes también que tenéis y demás, y si bien todas las generaciones tuvieron su presión y sus condicionantes, sí que me parece que la que podéis tener ahora, impuesta de fuera, de estímulos externos, y la vuestra propia, parece que llegue delicada, que puede llegar a situaciones tal. Descubriendo ahora el trap y escuchando les yetres del trap y esas cosas, alucino cuando hay peña con 20 años que toman ansiolíticos y demás, y algún trapero muy famoso que tiene un tema que se llama Tranquimacín, no sé si lo conocéis, y hostia, pero de lo que contabas, ¿no? Que lleva una persona tan moza a tener que tomar esas cosas que después de mayor toma media humanidad, ¿no? Pero con 20 años, ¿qué es lo que te lleva cuando tenéis que estar por ahí de cabra loca disfrutando de la vida? Sí, y un debate interesante, sí. Yo seguiría hablando, pero esto me puede llevar 15 minutos. Podéis hablar. Y bueno, dejando a un lado que nuestra generación, la verdad que tiene una deuda con la salud mental, y eso es verdad, y estamos sobreestimulados, y también yo creo que con mucha sobreresponsabilidad también, ¿no? Se espera mucho de nosotros, pero también se espera que sigamos siendo jóvenes, y eso es un poco complicado. Y bueno, siguiendo a la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más echas de menos y lo que más agradeces de no ser una editorial comercial? Sí. Lo que más echo de menos es igual tener la presencia en librerías que tiene una editorial comercial, no solo en librerías, en el Carrefour. Durante muchos años, no sé si sabéis, que el Carrefour ya era el sitio de España, la empresa española que más libros vendía. Perdón, la segunda. La primera ya era el Corte Inglés y la segunda el Carrefour. Y si vas al Carrefour, ves que aquí está pensadísimo súper bien. Tienen 20 títulos, 30, pero están allí a la entrada. Y, hostia, vas y si de la que compres el aceite virgen extra, el libro del bestseller de turno, y después vas a la Coca-Cola, que es lo único que sale en lata, como bien dijiste. Y parece, no, y es broma, pero bueno, en parte sí que prestaba tener esa presencia, y lo que más te presta de no ser comercial y precisamente no tener esa necesidad, no tener una estructura enorme encima de ti que tienen que pagar nómines sí o sí, o pagar los bonos de objetivos de los directivos, sino que tenemos una estructura muy pequeña, que es extremadamente flexible, y si hay confinamiento por pandemia mundial, pues quedes a trabajar en casa y arreglaste igual. Entonces, bueno, un poco más de potencial, de medios, pero con la misma falta de, el mismo libertad de criterio para poder sacar lo que te presta, y lo bueno y lo malo de uno y otro. Y Raúl, ¿por qué me miras? ¿Por qué tendría que mirarte? Ay, porque tengo que... Ay, sí, perdón, porque tengo que leer un libro. Es verdad, no me acordaba yo, perdón, es que no.
estoy entretenida hablando con este hombre y yo, pues claro, no me entero de que tengo que leer. Las entrevistas son fluidas, se te olvida todo. El diálogo intergeneracional. Sí, es que claro, estoy acostumbrada a hablar con gente joven que me vende todo frescura y ahora me hacen reflexionar aquí de repente en el programa. Bueno, vamos a leer Amianto de Alberto Brunetti, cesión del libro de Raúl, muchas gracias. Me encanta cuando la gente me deja libros con amor. Vine al mundo en Piombino, la ciudad industrial del hierro, y fui concebido en Casale Monferrato, la capital del luto y del amianto. Sí, todo comenzó allí. Una célula fecundada, una esquirla de amianto que anida en los pulmones. Vida y muerte amasadas en una única amalgama fibrosa. Nací bajo el signo del amianto. Vine a la vida en el lugar en el que se va la muerte, en un lugar emblemático de esa nocividad que minó a mi padre. Y yo estaba allí, a salvo, mientras Renato respiraba fibras nocivas. Es una paradoja que no me deja dormir. Casi me dan ganas de reír cuando pienso en quienes nacieron en lugares bucólicos, en los trópicos, en las islas. Nací entre el amianto de Casale y el acero de Piombino, entre el polvo asesino y las coladas de los altos hornos. Venir al mundo fue como nacer bajo la lona del amianto. Crecer significaba dar el salto del tocho, porque crecí en la costa del fango rojo, jugando a la pelota en el campo asfaltado de la antigua Ilva, donde fui al colegio. Durante años acudí al trabajo bordeando una fábrica de titanio y de ácido sulfúrico, y el camino que me llevaba a la universidad seguía el curso del Mersé, mejor dicho, la Mersé, en femenino, como dicen en Siena, que es un pequeño río lleno de arsénico y de otros metales pesados liberados en las minas inundadas, en las que se han almacenado toneladas de cenizas de pirita. Bajo el signo del amianto y de la nocividad, soy acero ascendente amianto. Muchas gracias, Yara, por leernos este trocito súper genial de Alberto Brunetti, que es de, como decía, del libro Amianto. Y vais a sacar ahora otro libro de Alberto Brunetti que se llama 108 metros, de New Working Class Hero, y además ya tenéis en la librería, si no me equivoco, el libro sobre los comuneros. ¿Qué nos podéis contar sobre estos dos libros? Bueno, pues que son cada uno muy buenos dentro de su campo. Empezando por Brunetti, que es un tipo además entrañable, fala español con así tono argentino, entonces un diálogo estupendo con él. No sé de dónde venís vosotros, yo vengo del amianto también. Mi padre podía ser Renato, no murió, no enfermó, afortunadamente, pero también soy fío de la siderurgia y de los talleres y del fumo y demás. Y tócanos muchísimo de cerca lo que cuenta Brunetti, que pues el narrar la filosofía de Brunetti vamos a contar nosotros lo que vivimos para que no nos vengan los otros a contarlo, alguien lleno a todo esto, y faigan turismo de clase o faigan ciencia ficción con las nuestras vidas, y nos vamos a contarlo nosotros, los propios trabajadores. Y una literatura working class, como le llama él, literatura de clase trabajadora. Y si viene en amianto la historia allí la de Renato, el padre de Brunetti, que enfermó por exposición al amianto y murió, pues en 108 metros de New Working Class Hero y la historia de Alberto y de otros tantos como Alberto, ¿no? Que en los años 90, después de licenciarse en la universidad, marcharon a Inglaterra a aprender el idioma, a ganarse el pan, a buscar futuro. Y como no sabían más que 5 palabras en inglés, pues trabajaba fregando platos, desatascando váteres, haciendo de italiano en una falsa pizzería italiana de turcos, reunirlo a él ahí a cantar O Sole Mio, para dar ambiente a la clientela. Y una vivencia también terriblemente personal, y puedes sentirte muy identificado con lo que cuenta Brunetti en esa trilogía Working Class que está sacando. Y de comuneros, pues y un ensayo de producción propia de un hispanista de la Universidad de Chicago, Miguel Martínez, que fai una historia social tremenda, magnífica, sobre la revolución comunera, de la que a un año se cumplen 500 años. Para quien no lo sepa, y muy brevemente, hubo un levantamiento de las ciudades de Castilla contra la corona de Carlos I de España, V de Alemania, ¿no? Que vino aquí, pero en verdad lo que quería él era ser emperador del Sacro Imperio Germánico. Entonces puso ellos unos impuestos caninos a los castellanos para pagar su proyecto de corte imperial. Los castellanos dijeron y que tururú, y levantaronse en comunidad. Y un
un movimiento tremendamente republicano, democrático, una raíz bastante igualitaria e incluso diremos que asambleario, ¿no? Y si el planteamiento de Miguel, en vez de celebrarle el nacimiento de la historia moderna de España con 1492, que significó la expulsión de los moriscos, de los judíos y demás, ¿por qué no tomamos ese afán democrático que hubo 20 años, 30 años después, en 1520 y 1521, y ponémoslo como fito fundacional de la historia moderna de España? Y una historia tremendamente ágil en la narración, y ese, vamos, va entre personas interesadas en la historia y los no interesados, y ese fabuloso, tiene un rigor historiográfico también impresionante, y bueno, repasa todas las fuentes habidas, toda la bibliografía existente, y refúndelo en una nueva tesis que ya la suya, que a nosotros parece estupendo. Qué bueno. Nosotros como historiadores, porque somos historiadores, nos parece genial que abráis un hueco a contar la historia de verdad. Bueno, si vos sois historiadores, pues podría deciros que siguiendo la escuela de esa historiografía anglo, ¿no? De Howard Zinn, de Eric Hobsbawm, de Thompson, de Josep Fontana en España, que buscan no dar la historia a batalla con los reyes y les élites y lo que faen les élites, sino qué pensaba un artesano de Valladolid del siglo XVI y que lo llevaba a quemar a la casa de las autoridades y levantarse en armas y ir a la campa de Villalar ahí a pegarse con un ejército real, ¿no? Y vamos, estupendo el ejercicio que hace Miguel. Qué bueno. Y pasándonos ya un poco más a la edad contemporánea, vimos que hace poco recuperasteis la obra de Luisa Carnés, una de las sin sombrero. ¿Qué nos podéis contar de esto? ¿Qué significó para vosotros recuperar todo esto? Pues lo primero podríamos decir que Luisa Carnés no lleva sin sombrero. ¿No? Luisa Carnés... No, sí, espera, cuéntate. Fue una coincidencia también maravillosa, ¿eh? Salí en el sin sombrero el proyecto chulísimo de Tania Bayó y otra gente que reivindicaba a las mujeres intelectuales de la generación del 27 que rompieron moldes y que estaban a la sombra de los Alberti, Cernuda, Alessandre, de esa época, y que como gesto de rebeldía quitaron el sombrero y viven con libertad, con el pelo al aire por la calle, ¿no? Que ellos tiraban piedras y llamabanles de todo por ese gesto tan ridículo de quitarse el sombrero, pues que parece ahora ridículo, de que ya tenía una trascendencia tremenda. Pero no dejaban de ser niñas bien, de familias muy liberales, muy avanzadas, pero como posibles, y fueron a la universidad y estudiaron y demás. Y Luisa Carnés, en cambio, Luisa Carnés ya era una moza trabajadora. Desde los 11 años estaba ahí cosiendo un taller textil de la familia, cosiendo sombreros, entre otras cosas. Entonces sí, una sin sombrero que cosía sombreros. Pero sí que ye bastante distinto la historia de Luisa Carnés, que ye eso, una moza autodidacta que aprendió yendo folletines del 19 y después a los grandes maestros rusos, y que desarrolló un estilo propio de narrativa tremendamente rompedor y vamos, impresionante para el contexto y para la trayectoria de la autora, pero sobre todo para el contexto, para la España de los años 30. Sobre todo tiene una novela que ye deslumbrante, que ye Tea Rooms, subtítulo Mujeres Obreras, y que cuenta la historia de un grupo de mujeres trabajadores de un salón de té muy pichi de Madrid, de al llau de la Puerta del Sol, y pues el día a día, y una novela coral. Y lo bueno es que Luisa fue una camarera de Tea Rooms, de un salón de té. Entonces cuéntate la perspectiva de todos los tipos de mujeres que había en España en los años 30. La beata, la que solo se quería casar, la que tal, y parece que ella ya era la única dentro de esa plantilla que tenía unas inquietudes sociales un poquillo más avanzadas, que ya era pues eso, la emancipación como mujer y como trabajadora también. Y es una historia tremenda, porque Luisa escribió Tea Rooms en el año 34, en el año 36 entama la guerra, y Luisa tiene una participación muy activa y una militante política afiliada al PC. Tiene que salir al exilio y después muere muy moza, muy pronto. Entonces hubo 80 años de silencio sobre la historia de Luisa Carnés. Y la verdad que salvo sacante del círculo así reducido, piquiñín,
de los estudiosos de la literatura española de exilio, el nombre de Lluïsa Carnés no sonaba, nadie la conocía, menos leía sus obras, ¿no? Y en el caso de Hoja de Lata, por una maravillosa casualidad de estas de la vida, de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pues sentimos hablar de Tea Rooms. Si queréis, si tenemos tiempo, cuento vos ahí la historia sin... Sí, por tenemos supuesto. que ir a publicidad, a poner los anuncios. Estábamos ahí en Barcelona en un acto sobre otro autor nuestro, Upton Sinclair, con otra editorial catalana que también sacaba una obra de Upton Sinclair. Y el prologuista de la edición catalana ya era David Becerra, que ya un intelectual español, ahora está en la Universidad de Mozu, tuvo que ir al exilio para volver después ahora. Y charrando en lo que en rugby se llama el tercer tiempo, es decir, bebiendo cerveza después de la presentación, pues estábamos ahí intercambiando ideas de títulos que nos prestaban y demás, ¿no? Y David contónos que estaba muy impresionado con una novela de una autora desconocida española del exilio que acababa de leer y que ya era Tea Rooms. Y llamónos ya mucho la atención ese título, ¿no? Un título en inglés para una autora de los años 30 en España. Que si en el siglo XXI ya nuestro nivel de inglés es medium, no, pues imagináis lo que es una mujer casi analfabeta en la España de los años 30. Hicimos con un ejemplar de Biello y alucinamos con lo que contaba la novela, hasta tal punto que tiramos ahí del freno mano en plena programación anual de los títulos que íbamos a sacar y apretamos para poder sacar Tea Rooms para la Feria del Libro de Madrid del año 2016. Y llegamos allí y el nuestro distribuidor tirándose de los pelos porque no sabía nada de esa novedad que estaba partiendo la pana y de qué coño y esto, que no nos contasteis nada, y el público allí pidiéndolo, agotámoslo en plena Feria del Libro, no tuvimos casi tiempo para reprimirlo tal, pero bueno, el fenómeno de eso, de todo el mundo echándoles manos a la cabeza y diciendo ¿quién es esta Lluïsa Carnés? ¿Y por qué no sentimos hablar de ella antes? Hay una frase de Laura Freixas, una escritora y feminista catalana, que fue como la primera que levantó la voz sobre Lluïsa Carnés, ¿no? En el año 2016, con esa frase literal, ¿no? Que ponemos siempre en la fascia del libro, que eso. ¿Cómo es que no habíamos escuchado hasta ahora hablar de Lluïsa Carnés? Su novela Tea Rooms es impresionante, me acuerdo, literal. Y es ahí un poco la historia de Lluïsa Carnés en Hoja de Lata. Muy bueno. Madre mía, qué guay. Noticias y historias que a mí me encantan. Bueno, preguntarte, ahora un poco yéndonos más a lo personal, ¿cuál es la librería que más te ha gustado en todas las que hayas estado en tu vida y a cuál le tienes más cariño? Todos tenemos una librería a la que le tenemos mucho cariño, eso es así. Sí. Mira, la librería, posiblemente la librería más guapa que conozco y que os animo a que visitéis si andáis por Pamplona, por Iruña, y Catacrac, una librería así además muy enraizada con los movimientos sociales de la ciudad y de la tierra y demás, y tiene sacaron, no sé si traficando con armas, drogas o con todo a la vez, pero sacaron un espacio maravilloso por crowdfunding, no la tontería de antes. Y tienen un espacio de librería con una cristalera maravillosa, un fondo, también un criterio librero del copón, y pareceme el sitio más guapo, la librería más guapa que conozco. Y después la librería que más cariño tengo, supongo no, tiene que ser Paradiso, tendría que decir Paradiso, en la calle La Merced, porque allí donde formé el criterio de lectura, ¿no? Ya no está Chema Castañón, que es el librero histórico de Paradiso junto con José, pero sigue habiendo muy buen criterio literario, y eso de entrar allí, bajar las escaleras, mirar para Chema, a ver cómo si tenía el día más contento, menos contento, más charrano, ¿no? Pero siempre era como entrar ahí en la catedral, ¿no? Con el Santo Padre ahí mirando para ti y tal, y así que buscaréis cosas, que pasara tiempo, que descubrieres un fondo de la hostia en la librería y demás, que te recomendara, que te... Entonces, no lo llevo entonces, no, venga, va, pues lleva otro y demás. O que recomendara a personas que te regalaban a ti, oye, para Dani, ¿qué puedo llevar? Venga, lleváis, y boom. Y en la vida falló, siempre
un criterio tremendo. Yo creo que esa es la librería que más cariño tengo. Qué bonito, qué bueno. Sí. Además, la atmósfera que hay según entras, la música, los discos allí según entran, los libros antiguos, y luego toda la librería allí es la verdad que es precioso. Y nadie está mencionando que cruje la madera, que eso me parece súper necesario, que cruja la madera. ¿Es dónde está la historia, de verdad? ¿Dónde cruje la madera? Sí, la verdad que sí, subiendo por ahí para arriba, ¿no? Para el pasilluco ese que tienen, ese corredorín, sí que bueno, tienen toda la historia cultural de los últimos 40 años de esta ciudad, tiene que estar relacionado de alguna manera u otra con Paradiso, sí, y es la bomba. Muy bueno. Y para ir acabando ya, por una parte, ¿qué futuros proyectos nos puedes contar aquí que vayan a salir a la hoja de lata, aparte de los que ya nos hayas contado de escritores mozos y bueno, lo de Sí. Brunetti y todo lo demás? Sí, pues así que os puedo contar. Toquemos madera para ver si sale una peli o miniserie de televisión sobre Tea Rooms de Luisa Carnés, que tal, bueno, ya sabéis cómo es, esos son proyectos que tal, pero el firmado ya tal para que salga. Y después aprovecho el poder ahí de vuestra audiencia para convocar a todos los xisoneses, asturianos y xentes de más allá al ¿qué fecha allí? Al mes de Xunetu, para la Semana Negra de este año va a venir David Pease, que es uno de nuestros autores fetiche del catálogo, que viene de Japón, de Tokio, en el alza ahí, Tokio, Tokio el humedal, pues va a venir. Y va a venir a presentar la nueva novela que sacaremos ahí a finales de mayo, que hay un bombazo de novela que se llama Tokyo Redux, que ya es la tercera parte de la trilogía de Tokio de David Pease, que es una obra maestra de la novela negra, contemporánea, ¿no? Tuvo 10 años para escribir la novela, persiguiéndolo ahí todos los editores del mundo para que cumpliera los plazos que tenía firmados y demás. No cuadró aquello, pero 10 años después ya entregó la novela y es impresionante. Paga cada uno de esos 3.665 días, 650 días de retraso que tuvo la novela, pues págalo con creces. Y parece que bien, el sábado 10 de Xunetu, que es el primer sábado de la Semana Negra, si queréis ver ahí un figura de la novela negra en vivo y en persona, más de un tío majísimo, podéis ir a ver a la Semana Negra de Xixón. Qué bueno. Y por último, nos gustaría que nos recomendaras un libro que de eso seguro que vas a tener muchísimas dudas, Sí, una película y una canción. vale. Puede ser más de uno, ¿eh? Vale, mira, teniendo en cuenta ahí el público y quienes sois vosotros y demás, apostaría a ciegues a una novela que se llama Panza de burro, no sé si os la recomiendo ya de quién, y una novela impresionante. Si antes falábamos de la prisa que teníais los millennials por triunfar y por hacer cosas, esta es una millennial que triunfó con la primera novela y es impresionante la novela, Panza de burro. La canaria Andrea Abreu, 20 y pocos años, y va la tía y endosa una novela sobre la infancia de una nena, que se supone que es ella, en un pueblín de Canarias, pero no en Tenerife, y en un pueblín rural cerca de tal, ¿no? Con una historia de amistad, de una novela de aprendizaje también, pero también de deseo, Y de sexualidad. con sí. una amiguina, Sí, sí, es incluso de sumisión y de dominación. Sí, Un sí. rollo impresionante, escrito ahí en un registro canario chulísimo, con jerga super millennial que los puretas ya nos cuesta comprender, pero que medio entendemos. Y vamos, muy impresionante que con esos pocos años faiga una cosa tal. Panza de burro de Andrea Abreu, publicada por una editorial sevillana maravillosa que se llama Barret. Peli, pasapalabra, vamos a tal. ¿Y qué era? ¿Canción? Sí. Canción. Pues canción. Hay un grupo que va a sacar ahora, si no sacó, un disco nuevo que se llama María Arnal y Marcel Vallés. Y todos dicen, los afortunados que sintieron el primer single del disco, que llega la bomba. Buenas. Y nago por velo, de modo que tengo, vamos, esa es la canción que vos recomendaría, una que todavía ni siquiera escuché. Y Si yo puedo cambiar. Espera, habla si quieres. y la peli, ¿qué peli puedo recomendaros? Algo que
Nada, tiramos de clásicos. Nada, no sé, antes que contamos en cualquier topicazo, paso palabra y dejamoslo para otro momento, que tengo ahí que tenerles ideas un poco más claras. No lo sé. Bueno, no pasa nada. Yo creo que con la recomendación literaria podemos subsistir esta Semana Santa. Yo creo que sí. Y bueno, para despedir vamos a poner la canción de Escama la Red de Hay que seguir. Y sin que se me olvide, que no se me olvida, lo voy a decir, o si no Raúl o ella no me invita a las cervezas después, al tercer tiempo del rugby. Esta canción, su letra está basada en un poema, así que ya lo dije, ¿vale? Bueno, ahí va la canción. Muchísimas gracias por venir y sobre todo por presentar un proyecto tan chulo y por sacar de algo malo lo bueno, porque ahí está, yo creo que lo bueno de la vida, ¿no? Y nada, nos vemos la semana que viene, si Raúl no me desahucia. Hasta la semana que viene, muchas gracias, cuídense y disfruten mucho. Que se llamen como tú y que esperen por ti, que esperen por ti. A vegaes, cambien tu cansao, que ni siquiera sabrán que tuvimos aquí asolellando un país que cayó una noche a la mar y na noche lo quisieren desear. Aquí con la voz y les manes falando de amor, falando de ti, falando de ti. Pero ya igual hay que hacer del argallo un fuego, del viento un hermano que esparda el calor, que esparda el calor. Y hay que seguir así nadie aquí. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Así nadie